Hola, quien esté al otro lado escuchando. Hoy vamos a ver una noticia que deja volar la imaginación enormemente. La noticia se llama La inmensa ciudad en el Amazonas que cambia lo que se sabía de las primeras culturas en América Latina. Está escrita por Georgina Ranart, reportera de ciencia de BBC News, el 12 de enero de 2024. O sea, la noticia tiene ya unos mesecitos. Lo que pasa es que yo me he encontrado con ella ahora. Lo mismo ya todo el mundo la conoce y no es noticia, pero yo la quería traer porque, por lo que he dicho al principio, se me dispara la imaginación, se me va volando la imaginación por ahí y espero que a vosotros también. Porque a raíz de la serie que hemos tratado últimamente de Orellana, la expedición de Orellana por el Amazonas, que fueron bajando el río y descubriendo pues las distintas civilizaciones, las distintas civilizaciones y culturas que había a lo largo del río, pues claro, se me dispara la imaginación justamente por esto, porque yo como me imagino el Amazonas, y como más adelante en la noticia dice que es el consenso de los académicos, yo no soy historiador, simplemente soy un mero aficionado que se dedica a leer cosas. Pero yo como me lo imaginaba, es pues una zona bastante inhóspita por la dificultad que tiene que haber de vivir allí. Porque, bueno, pues todos tenemos la imagen esa de los bosques o las selvas tan densas que es inhabitable, ¿no? Y parece ser que no tenía por qué ser así. El ya Orellana cuando iban bajando por el río, iba redactando el padre Carvajal lo que iban viendo, y ellos dan fe de que han visto grandes poblaciones. Por ejemplo, me parece que es en el territorio de Omagua, que llegan a un pueblo que dicen que mide 2 leguas de largo. 2 leguas de aquella época en kilómetros actuales también dependía de la legua entre países y de si era en tierra o en mar, pero que estuviesen más o menos en torno a los 4 kilómetros y medio y 5 kilómetros y medio que era la legua marina, pues imaginaos, ¿no? Que llegan a un pueblo que dicen que mide 2 leguas de largo, que puede medir 8, que puede ser eso, 8, 9 kilómetros. Es una locura. Eso ya no es un pueblo, o sea, eso ya es un poblazo, ¿no? Porque es enorme. Y luego también, por ejemplo, cuando siguen navegando y se encuentran un pequeño pueblo que está a orillas del río, que tiene pinta más que de pueblo como de embarcadero. Lo que pasa es que habita gente y tal, y llegan, se asientan ahí y descubren que hay una serie de caminos que parten hacia el interior y los describen como caminos muy grandes. Y que parten, insisto, hacia el interior, es decir, esos caminos no van hacia el interior porque nada, a algún lado irían. Y Orellana se coge a unos pocos compañeros y se adentra, no sé si es media legua, para explorarlos, y se encuentra con que, bueno, coge un camino, ¿no? Avanza su media legua, pim, pam, avanza su media legua. Y llega a un punto en el que ese camino se divide en 3 caminos aún más grandes, dice. Y ahí Orellana dice, bueno, hasta aquí hemos llegado. O sea, no me voy a meter más para adentro, no sé a dónde estoy yendo, no sé lo que me puede pasar. Demos media vuelta, volvamos por donde hemos venido y sigamos río abajo, ¿no? Un tío prudente, Orellana, a pesar de lanzarse por el Amazonas ahí a lo loco. Y luego, por último, así también interesante, cuando llegan al señorío de las Amazonas y guerrean con ellas y con los distintos nativos que iban sujetos a estas Amazonas, capturan a uno de los nativos con los que están peleando y luego lo interrogan. Le dicen, oye tú, estas mujeres que pelean tan fieramente, ¿quiénes son? Y entonces les cuenta el nativo que son unas guerreras que habitan en la tierra dentro, en el interior, no en el río,
y que habitan más de 70 ciudades hechas en piedra. Cuando tú haces ciudades en piedra es porque estás viviendo allí de forma muy permanentemente. Es tu tierra, es tu hogar, es tu casa, ya demuestra cierto grado de desarrollo y además dice el nativo que esas ciudades están conectadas por caminos y que en esos caminos hay puestos de guardias donde se cobran tributos, entiendo que por transportar mercancías o personas y demás. Es decir, se demuestra ahí un grado de desarrollo ya avanzado. Y claro, esto se había tomado a lo mejor por leyendas o por exageraciones, porque no se concebía que ahí hubiese ese tipo de desarrollo humano. Y el caso es que con este descubrimiento, pues claro, la perspectiva sobre lo que ahí pudo haber cambia totalmente. Y eso es lo que dispara la imaginación. Y eso es lo chulo de esto. Eso es lo que está guay, lo que mola. Es lo bonito de estas cosas, ¿no? Que a los aficionados como nosotros, pues nos da ese abanico, ¿no? De ¿y si sí? O ¿y si esto? ¿Y si lo otro? También es verdad, ahora vamos a pinchar un poco el globo, que este descubrimiento lo han hecho en una región selvática de Ecuador, ¿vale? Que no coincide con la zona por la que por la que viajaron Orellana y su compañía, vamos. No coincide, esto es más al sur, ¿vale? Es una región que es más al sur de la región por la que ellos pasaron. Pero bueno, al final, si ese tipo de civilizaciones se pudo dar en zonas próximas, porque son al final zonas próximas, ¿por qué no también se pudo dar más hacia la zona de la desembocadura del río y de la selva? Así que nada, os dejo con la noticia, espero que la disfrutéis. Vale, pues mirad, la noticia os iré dejando capturas, ¿vale? De pantalla. Luego veremos una grabación de pantalla que he hecho para ver en qué zona está la región en la que han encontrado estos restos. Y nada, mirad, bueno, y os dejaré algunas imágenes de lo que se especula que es, ¿no? La noticia es de Georgina Ranart, reportera de ciencia BBC News. La noticia es del 12 de enero de 2024, o sea, ya tiene unos mesecitos. Lo que pasa es que yo me encontré con ella ahora. Quizá esto no es nuevo para nadie y todo el mundo lo conoce. Pero yo es cuando me la he encontrado, haciendo la investigación sobre Orellana y demás. Entonces, bueno, la noticia reza: una nueva investigación describe una enorme ciudad antigua en el Amazonas, que había quedado escondida durante miles de años bajo la exuberante vegetación de la selva. Según los autores del estudio, esta ciudad cambia lo que sabemos sobre la historia de los pueblos que viven en el Amazonas. Esto ya por lo que ya hemos comentado antes, que claro, ¿quién narices se va a imaginar que ahí vive alguien entre tanta selva? Luego, la ciudad está en la zona de Upano, en la región amazónica del este de Ecuador. Luego os enseñaré, ya os digo, dónde está esta zona. Las casas y plazas de esta ciudad estaban conectadas por una asombrosa red de caminos y canales. Ojo aquí, lo mismo que decían Orellana y compañía, que había enormes caminos que conectaban las ciudades. O sea, importante. Luego, el área se encuentra a la sombra de un volcán que creó ricos suelos, pero que también pudo haber llevado a la destrucción de la sociedad.
Aunque ya se conocían ciudades en las tierras altas de América del Sur, como Machu Picchu en Perú, se creía que en el Amazonas la gente solo vivía de forma nómada o en pequeños asentamientos. Después continúa y citan a Steven Ronstein, que es el director de investigación del Centro Nacional de Investigaciones Científicas de Francia, que ha sido el que ha dirigido la investigación, ¿vale? Y dice, este es un sitio más antiguo que cualquier otro que conozcamos en el Amazonas. Y después, palito a los europeos, como suele ser habitual, tenemos una visión eurocéntrica de la civilización, pero esto demuestra que tenemos que cambiar nuestra idea sobre lo que es cultura y civilización. Luego citan otra vez y dicen, esto cambia la forma en la que vemos las culturas amazónicas. La mayoría de la gente imagina grupos pequeños, probablemente desnudos, viviendo en chozas y despejando tierras. Esto muestra que los pueblos antiguos vivían en sociedades urbanas complejas. Y esto lo dice el coautor Antoine Dorinson. Bueno, Antoine Dorinson. Que bueno, es un poco también lo que veníamos comentando antes. Que claro, es que quién se va... Cuando veáis las imágenes de la zona esta de Upano, vais a decir, ¿y quién narices puede vivir ahí? Pero sí, parece que se puede. Luego, la ciudad bajo la selva. Se encontraron caminos, senderos y canales conectando las plataformas, lo que sugiere que un área grande estaba ocupada. La ciudad fue construida hace unos 2500 años y, según los arqueólogos, la gente vivió allí hasta hace unos 1000 años. Es difícil estimar con precisión cuántas personas vivieron allí en un solo momento dado, pero los científicos dicen que ciertamente fueron unas 10.000, si no 100.000. O sea, aquí hay ciudades aquí en España que no llegan a 100.000 habitantes, ¿eh? Estoy pensando en Cuenca, por ejemplo, no sé si tendrá 50.000 habitantes. Lo mismo he dicho una barbaridad, pero, o sea, 100.000 habitantes para aquella época, para hace 2.500 años o hace 1000 años, ¿no? Es una barbaridad. Los arqueólogos combinaron excavaciones terrestres con un estudio que se hizo en un área de 300 kilómetros cuadrados utilizando sensores láser que podían identificar restos de la ciudad debajo de las densas plantas y árboles. Esto también... Aquí hay una imagen que luego adjuntaré. Vamos, luego... Ahora mientras lo estéis escuchando lo estaréis viendo. Pero es verdad que cualquier resto de cualquier civilización o cualquier construcción es un problema en estas zonas simplemente porque, claro, se lo come la naturaleza. La naturaleza ya sabéis que es ingobernable. Luego, esta tecnología LIDAR encontró 6.000 plataformas rectangulares que medían unos 20 metros por 10 metros y de 2 a 3 metros de altura. Estaban dispuestos en grupos de 3 a 6 unidades alrededor de una plaza con una plataforma central. Los científicos creen que muchos eran hogares, pero algunos tenían fines ceremoniales. Un complejo en Quilamope incluía una plataforma de 140 metros por 40 metros. Fueron construidos cortando colinas y creando una plataforma de tierra en la cima. Una red de caminos y senderos rectos conectaba muchas de las plataformas, incluida una que se extendía 25 kilómetros. ¡Qué barbaridad! Después, complejidad. Los científicos no tenían evidencia tan concreta sobre civilizaciones en el Amazonas. El Dr. Dorinson dijo que estos caminos fueron la parte más sorprendente de la investigación. Y ahora se cita otra vez. La red de carreteras es muy sofisticada, se extiende a lo largo de una gran distancia, todo está conectado, y hay algunos rectos, lo cual es muy impresionante. Afirma, explicando que es mucho más difícil construir una carretera recta que una que encaje con el paisaje. Es que volvemos a lo mismo, esto ya lo describió Fray Carvajal en la expedición de Orellana. Cree que algunas tenían un significado muy poderoso, quizás vinculado a una ceremonia o creencia. Ojo, negrita.
Los científicos también identificaron calzadas con zanjas a ambos lados, las cuales creen que eran canales que ayudaban a gestionar la abundante agua de la región. Había señales de amenazas a las ciudades, algunas zanjas bloqueaban las entradas a los asentamientos, y puede ser evidencia de que existieran amenazas de personas cercanas. Los investigadores encontraron evidencia de una ciudad por primera vez en la década de 1970, o sea, la primera vez en 1970. Pero este es el primer estudio exhaustivo que se completa, después de 25 años de investigación. A ver, lo de que estuviesen fortificadas o que tuviesen defensas no me extraña. Normalmente cuando tú desarrollas una civilización que es más poderosa que las civilizaciones del entorno o es más rica, al final siempre va a haber una amenaza externa, una amenaza exógena que va a querer apoderarse o va a querer aprovecharse de ese mayor desarrollo tuyo. Estoy pensando ahora mismo, por ejemplo, en el Imperio Romano contra los bárbaros. Que, bueno, los bárbaros no es que fuesen con palos y piedras, ni eran unos brutos despiadados, pero simplemente las comodidades que da el Imperio Romano y el desarrollo cultural, económico, etcétera, que tenía, pues era atractivo para ellos. Y al final, bueno, pues ellos también estaban amenazados por otros pueblos y al final, pues se va comiendo territorio. Claro, pues normal que existan luego esas estructuras defensivas, podemos decir. Bueno, volvemos a la negrita. Ojo. Revela una sociedad grande y compleja que parece ser incluso más grande que las sociedades mayas de México y Centroamérica. Imagínase que descubriera otra civilización como la maya, pero con una arquitectura, un uso del suelo y una cerámica completamente diferentes. Dice José Iriarte, profesor de arqueología de la Universidad de Exeter, que no participó en las investigaciones. Y venga, nos metemos ya con el último apartado de la noticia, un hallazgo único. El hallazgo podría cambiar lo que entendemos sobre los primeros habitantes de las Américas. Qué bonito me parece ese nombre, ¿eh? Las Américas, en plural. Eso es como cuando dicen las Españas. No sé por qué, me suena muy bonito. Algunos de los hallazgos, negrita, algunos de los hallazgos son únicos en América del Sur. Explica señalando las plataformas octogonales y rectangulares que están dispuestas juntas. Las sociedades estaban claramente bien organizadas e interconectadas, dice, destacando los largos caminos hundidos entre los asentamientos. No se sabe mucho sobre las personas que vivían allí y cómo eran sus sociedades. En las plataformas se encontraron fosos y hogares, además de tinajas, piedras para moler plantas y semillas quemadas. Los pueblos Quilamope y Upano que vivían allí probablemente se centraban principalmente en la agricultura. La gente comía maíz y batata y probablemente bebía chicha, un tipo de cerveza dulce. El profesor Rothstein dice que al comienzo de su carrera los científicos creían que no habían vivido grupos antiguos en el Amazonas. Ojo, lo que he dicho antes, me pongo la medallita. Bueno, también es verdad que había leído la noticia antes, lo mismo lo he dicho también por eso. Y que quizás no valía la pena hacer una investigación. Y dice, y le citan ahora, pero soy muy testarudo, así que lo hice de todos modos. Ahora debo admitir que estoy muy feliz de haber hecho un descubrimiento tan grande, dice. A veces en la vida hay que ser cabezón. El siguiente paso para los investigadores es comprender qué hay en un área contigua de 300 kilómetros cuadrados que aún está por estudiarse. O sea, 300 kilómetros cuadrados. Van a estudiar un área de 300 kilómetros cuadrados. No, me parece maravillosa esta noticia. Me parece increíble. Y esto ya os digo, O sea, fue narrando. Sí que es verdad que no está ubicada en la misma zona por la que fue transcurriendo Orellana en su viaje, pero bueno, es selva amazónica igual, eso 100%. Y al final es un poco lo que ellos se iban encontrando, que iban describiendo que ahí había indicios de, primero, habitar muchísima gente y segundo, de que esa gente estaba bien organizada y vivía en civilizaciones importantes.
lo que hemos visto al principio. O sea, pueblos muy grandes, caminos muy, muy bien construidos y muy amplios, y que tenían pinta de ser muy importantes, vaya. Y luego de las ciudades que se habla que habitaban las Amazonas, que eran ciudades hechas en piedra, que tú cuando tienes ya ciudades hechas en piedra, es que vives ahí para siempre, no vives ahí de forma temporal como puede ser si te montas una choza, que te viene a lo mejor una crecida del río y te la levanta y se te la lleva. O sea, los expedicionarios españoles describieron eso, y ahora esta noticia se está encontrando también con eso. Esa es mi lectura. A lo mejor es muy optimista porque me gusta ser imaginativo. Pero no sé, es interesante. Os voy a dejar ahora con la grabación de pantalla que he hecho mostrándoos la zona para que veáis cómo es. Que vamos, vais a ver que claro, nadie se imagina que se pueda habitar ahí. Bueno, y aquí vemos lo que es la región de Upano, ¿no? Pues lo que estamos hablando. Bosque y selva a tope. Entonces, pues eso, habitar esto parece imposible, ¿no? Que haya habido civilizaciones, este es el río Upano, que haya habido civilizaciones aquí, asentadas, desarrolladas. O sea, es algo increíble, de verdad. Increíble. Esto también nos hace reflexionar un poco hasta dónde es capaz de llegar el hombre, de llegar la humanidad, las ganas de vivir, de considerar una tierra tuya, que ahí estás cómodo y de asentarte. Bueno, aquí seis locos haciendo kayak o lo que sea, ¿cómo se llama esto? Esto tiene que estar chulo, ¿eh? No lo neguemos. Tiene que estar guay. Esto, pues eso, selva a tope y por todos lados. Esta sería la región de Upano. Esto es el río Upano, ya os digo. Y toda esta zona que es la zona selvática de Ecuador, ¿no? Luego también esta parte de aquí, este ensanchamiento del país, pues lo mismo. Todo esto es selva. Por aquí se llegaría finalmente al Amazonas siguiendo este río, me parece. ¿Cuál es? El Napo. Sí, este río Napo desemboca finalmente en el Amazonas. Y bueno, esto es todo. Que espero que os haya gustado la noticia. Espero que os haya emocionado tanto como a mí. Que vuele vuestra imaginación tanto como la mía. Y nada, a disfrutar y ser felices.